Bien, bueno, como les decía, en el encuentro de hoy vamos a trabajar con los contenidos de la unidad 6, que si ustedes ven allí, el primero se enuncia como la concepción Foucaultiana del poder y las teorías institucionalistas. ¿Sí? Vamos a trabajar hoy con todos los aportes que consideramos importantes para situarlos justamente dentro del movimiento del análisis institucional. Vamos a trabajar quizás transversalmente o con, digamos, un orden propio que le he dado yo a propósito de esta folletura visual a través de las filminas. Vamos a ir como saltándonos en contenidos de los tres textos que están allí en la bibliografía obligatoria, que son dos, el capítulo 4 y el capítulo 12, de Microfísica del Poder, un texto de el año 75, y después vamos a trabajar con la conferencia 5 sobre la verdad y las formas jurídicas, que es una serie de conferencias que dicta Foucault en el año 73 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Brasil, ¿sí? Y que, después con su posterior traducción, se editan como este libro, La verdad y las formas jurídicas. También, bueno, para presentar a Foucault, a ver, esperen que, a ver si yo comparto. Ahí está, esperen un segundo. Esperen. Ahí está. A ver si aparece. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, lo estamos viendo. En chiquito yo no veo nada. O decir, yo estoy viendo una página, no veo nada. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Está. Panoptismo. Ahora sí, profe. Lo demás no leo nada. Bueno, les decía que vamos a empezar a trabajar con este primer contenido de la unidad 6. Y primero vamos a presentar, digamos, de forma muy genérica a Michel Foucault. Ustedes lo han ya trabajado en otros espacios, en otras cátedras, seguramente atravesado por otros contenidos. Este filósofo, psicólogo, sociólogo francés, también profesor de historia de los sistemas de pensamiento, ¿sí? Que partió tempranamente, en el año 84. Y particularmente nos vamos a detener, ustedes saben que la obra de Foucault se puede pensar en tres momentos. Primer momento dedicado a la arqueología, ¿sí? Principalmente en la arqueología del saber, las palabras y las cosas, el nacimiento de la clínica en la década del 60, ¿sí? Donde el mayor énfasis o su estudio, digamos, se planteaba acerca del saber, ¿sí? En este segundo momento, que es el que, bueno, nos ocupa hoy a partir de los textos que vamos a trabajar, es el momento, digamos, genealógico de su producción, donde allí se dedica justamente a trabajar sobre una analítica del poder, y allí tenemos la historia de la sexualidad, la verdad y las formas jurídicas, las redes de poder, microfísica del poder, textos que justamente vamos a trabajar parcialmente hoy. Y un tercer momento que está, digamos, su preocupación se centra más en aspectos de la ética. Bueno, para iniciar entonces, yo propuse, digamos, un breve desarrollo de lo que implica el método genealógico, como este modo de producir un saber historizando, que es una de las piedras angulares de su pensamiento, que está, digamos, profundamente influenciado por Nietzsche a partir de la década del 70, que justamente es la década en que estamos recorriendo los textos que trabajamos hoy. Y va a introducir justamente, a propósito de este método que él propone, una ruptura con la tradición continuista
de cómo pensar la historia, que era propia de los pensadores del siglo XVIII, como esa forma, esa lectura lineal, progresiva y siempre pensándolo de una forma evolucionista. Por el contrario, este enfoque que propone Foucault, con el método genealógico, implica justamente interrogar acerca del surgimiento de campos del saber y la práctica, como un producto de una particular forma de división y del orden social, campo de estas relaciones desde las cuales va a emerger el sujeto como un producto. Recuerden ustedes que la preocupación de Foucault a lo largo de su obra es cómo a través de estas redes saber y poder se articulan, se constituyen, se construyen subjetividades. Y, digamos, él lo que va a ir analizando a lo largo de su obra, cómo de alguna manera también se formaliza, se consolida el capitalismo como modo de producción y cómo eso se traduce en las subjetividades, cómo se logra, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando con los aportes de Foucault en ese sentido. Esperen a ver si puedo. Bueno. Entonces, continuando con esta definición de lo que es la genealogía, esto lo van a encontrar justamente en el texto de los intelectuales y el poder, en microfísica. Él plantea allí que tiene justamente una función crítica que pretende desnaturalizar aquello que se aparece como dado, y justamente lo que va a intentar a lo largo de ese recorrido, en esa conversación, en ese texto en particular, sostiene una conversación con Gilles Deleuze, intenta justamente mostrar esta dispersión o la contingencia, dice él, desde una voluntad discontinuista. Un autor más simple que el otro. ¿Cómo? Un autor más simple que el otro. Sí, una conversación interesante. Interesante. Sí, claro que sí. Bueno, y ahí pretende justamente poner de manifiesto esta emergencia de lo singular o lo particular como producto de diversas prácticas y experiencias, plantea, discursos que se encuentran en permanente lucha. Y en un momento, digamos, él siempre contextualiza en términos del momento determinado y a partir de condiciones particulares de una época. Recuerden que para poder trabajar transversalmente los contenidos desde el movimiento del análisis institucional, siempre decimos que las instituciones, si bien se corresponden con el orden de la temporalidad, están situadas en una espacialidad, ¿sí? Recuerdan que eso lo habíamos mencionado en encuentros anteriores. Entonces, lo que se presenta aquí, que es justamente yo extraigo parte de la letra de ese texto que les refería, los intelectuales y el poder, plantea que lo más importante es analizar cómo se desarrolla el combate entre estas fuerzas de diversa intensidad y sentido, definidas por su capacidad de afectarse. ¿Sí? ¿Y qué lugar van a tener, pues lo vamos a retomar, los intelectuales en estas luchas, o en este combate de fuerzas? Entonces dice que la historia de la humanidad va a reflejar siempre relaciones de poder y que a su vez va a engendrar determinados tipos de subjetividades, como lo mencionaba antes, a propósito de cómo emergen o cómo producen no solamente subjetividades, sino la constitución de saberes, discursos y regímenes de verdad. Eso lo dejamos en suspense y lo vamos a retomar en breve. Porque yo me pretendo detener en una caracterización, a propósito de lo que también en los encuentros anteriores hemos referido, a una definición lo más próxima posible de lo que es el dispositivo para Foucault, ¿sí? Para él, justamente, recuerdan que nosotros, justamente cuando presentamos la genealogía del movimiento del análisis institucional, aparecía el dispositivo, inclusive el dispositivo analizador, como el analizador como un dispositivo que posibilita justamente revelar lo oculto, poner, digamos, justamente en tensión la palabra de los sujetos que son parte de una institución con que uno, digamos, potencialmente puede estar trabajando en el marco de una intervención. Por eso, digamos, entendí que era necesario ser más rigurosos en poder
plantear más claramente a qué nos referimos desde Foucault con el término y dispositivo. Entonces sería ese conjunto heterogéneo que comprende, escuchen, discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales. Quiere decir que el orden del discurso, justamente, o del dispositivo, tiene más que ver con el orden de los discursos, más que con esa materialidad que a veces confundimos con la lógica de la institución. Recuerdan también que ya habíamos visto en el desarrollo de la genealogía del movimiento, esa necesaria separación para conceptualizar la institución, digamos, a diferencia de lo que desde el análisis organizacional se piensa en términos más de materialidad, ¿sí? Entonces, este dispositivo o esos enunciados pertenecen, dice él, tanto al orden de lo dicho como a lo no dicho, principalmente a partir del ejercicio de determinadas prácticas. Y estos discursos se hacen prácticas por la captura o pasaje de nosotros, los sujetos, a lo largo de nuestra vida, produciendo estas formas de subjetividad, inscribiéndose digamos, en buena medida, y de mayor, digamos, en mayor medida, en nuestro propio cuerpo, a partir de estas praxis, saberes e instituciones, con el objetivo principalmente de administrar, gobernar, controlar, orientar, darle un sentido que se supone útil a estos comportamientos, gestos y pensamientos de nosotros los individuos. Por eso, justamente desde esta noción de dispositivo desde Foucault, consideramos que no es algo abstracto, sino por el contrario, se puede pesquisar, se puede registrar en esas redes de relaciones de saber-poder que existen situadas históricamente, vuelvo a insistir, en un espacio y tiempo determinado. Esto nos aproxima justamente a uno de los dispositivos por excelencia en ese pasaje de las sociedades feudales hacia el incipiente capitalismo y más aún con su consolidación, ¿sí? Y justamente aquí estamos al interior de, en la verdad y las formas jurídicas de la Conferencia 5, donde él justamente rastrea históricamente cómo se crea ese diseño arquitectónico, de dónde deviene ese diseño arquitectónico que reconocemos como el modelo, digamos, de Bentham para la prisión de fines del siglo XVIII, y que hoy lo significamos desde la conceptualización de Foucault como un modelo del panoptismo. Pero para eso vamos justamente a recuperar esos aspectos de esta construcción, o desde esta forma discontinuista, o desde el método genealógico propio de Foucault, que justamente plantea a partir de el advenimiento, digamos, la formulación del capitalismo y qué sucedió antes para que eso se consolidara. Estas dos grandes invenciones de la tecnología política de Occidente, que él las encuentra o las plantea en estos dos ejes de análisis. Si ustedes recuerdan, eso también está en la conferencia Las redes de poder, y la van a ver también, inclusive las refiere en Los intelectuales y el poder. Y plantea justamente que entre el siglo XVII y el XVIII se implementa esta tecnología política que él denomina anatomopolítica, que va a ser blanco justamente en los individuos, hasta atomizarlos, lo plantea él, con la intención de disciplinar cuerpos dóciles, ¿sí? Para después pasar este interés a un plano mayor que tiene que ver con capturar a la población donde hace blanco, a través justamente de la biopolítica, como otra tecnología del poder,
que sucede, que mejora, que perfecciona la anterior, entre los siglos XVIII y XIX. Recuerden que estamos situados ahí, el asilo-prisión, justamente, o este modelo de Bentham, es creado justamente finales del siglo XVIII. Y aquí, justamente, este blanco en la población se detiene en esta observación para intentar esta normalización, el control y la regulación de esos cuerpos dóciles ya disciplinados con esta tecnología que él, digamos, plantea, que ya había sido consolidada como propia de la anatomopolítica. Yo acá hice como un extracto de justamente de esa conferencia 5, porque me parece que son como los apartados más relevantes, a mi entender, a propósito de cómo él define el panoptismo como justamente esta forma de vigilancia que se va a ejercer sobre todos los individuos de una forma individual y continua, define él, como un control de castigo, recompensa y como corrección, que es un método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas, esta pretendida normalización, ¿sí? Y estos tres aspectos que él justamente allí plantea claramente, que es la vigilancia, el control y la corrección, van a constituir justamente esa dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder que existen en nuestra actualidad, ¿sí? En las sociedades actuales. Yo les recorto allí justamente un apartado, dice Foucault. La aparición del panoptismo comporta una especie de paradoja a propósito de esta invención, esta creación. Dice, en los años que preceden a su surgimiento se forma una teoría del derecho penal, de la penalidad y el castigo, que subordina, escuchen atentamente, el hecho y la posibilidad de castigar a la existencia de una ley explícita, estamos hablando del orden más jurídico, a la comprobación de que se ha cometido una infracción a esta ley y a un castigo que repara o que pretende prevenir el daño causado a la sociedad por esta infracción. Y esta teoría es absolutamente opuesta al panoptismo, porque lo que, digamos, refiere justamente con el panoptismo es que la vigilancia ahora sobre todos los individuos no controla lo que hacemos, y lo voy a decir en tiempo presente, sino lo que no son o lo que pueden hacer, ¿sí? Es esto del control sobre la peligrosidad del individuo. Todo aquello que esté en los márgenes que de alguna manera corran esta normalización. Entonces, lo paradojal es que justamente ya no es un medio de sanción, sino pasa a ser ahora una forma de control, no solamente que está, digamos, que controla, digamos, nuestros cuerpos, sino principalmente este registro de, como lo plantea él, esta lógica de ver sin ser visto continuamente. ¿Se les ocurren algunos ejemplos en nuestra actualidad? Gran Hermano. Sí, el Gran Hermano en realidad es de alguna manera eh, a ver, ¿cómo le llaman? Un reality show que, fíjense, ¿no? Se supone que es un show para divertirnos, a propósito de estar todo el tiempo espiando qué sucede con determinados, con individuos que están sitiados de alguna manera en lo que uno podría pensar una prisión también, ¿sí? Cómo interaccionan, qué tipo de relaciones de fuerza se establecen allí, cómo compiten entre ellos. Pero si bien el Gran Hermano, digamos, es un ejemplo interesante. De hecho, me refería a George Orwell en 1984. Exactamente. Orwell, 1984, por supuesto. Muy bien ahí, coincido. Rosángela, levantaste la mano, perdón. Sí. Pensaba en los estereotipos de la peligrosidad que usa la policía. Fabuloso. Sí, y actualmente, digamos.
O sea, Sí. como que se manejan con estereotipos, a veces ni cometieron realmente un delito y llevan preso a la persona. Sí, me parece interesante lo que traes, Rosángela, pero no solamente de la policía. Esto en nuestra actualidad, en nuestra ciudad, se ha transformado en una forma defensiva de cada uno como sujetos que se siente a merced de situaciones de inseguridad todo el tiempo por la violencia que estamos padeciendo, ¿sí? O sea, que es también otra institución que podemos pensarla así más abiertamente. Digo, hoy caras o formas de vestir parecen, digamos, resultan sospechosas y se han tipificado. O sea, en definitiva, uno ha construido subjetivamente aquello del orden de la amenaza. Hace un tiempo atrás se decía, bueno, los pibes con gorrita. Ahora, bueno, en definitiva, es con gorrita, sin gorrita. Digo, esto como uno es... Sí, bien vestidos o crotos. Con Hay de Audi. todos los órdenes, claro, tal cual, con Audi, con traje. Claro. Pero Claro. bueno, pero justamente el estereotipo me parece que va como que va sobre la gente marginal, o sea, como que, no sé, perdón, Sí, si no me explico bien, pero digo, o sea, como que actúa sobre, es una visión sesgada, pero actúa sobre los pobres, porque a veces, me refiero a la gente que no comete un delito, que lo toma directamente como una amenaza simplemente por estar dentro de ese estereotipo, tener ciertos rasgos que a lo mejor sí, la policía o la gente hoy lo asocia a algo peligroso. sin duda, sí, todos nos, o sea, eso lo interesante es justamente del panóptico, del panoptismo, de esa forma que ya tenemos interiorizada. Y el otro extremo, perdón, Rosángela, el otro extremo es, por ejemplo, lo que le pasó al hijo de Valeria Massa. Por ser un cheto, que lo cagaron a palo. O sea, vemos las dos formas, ¿no? Sí, digo, más allá digamos, justamente de la polarización de estos dos ejemplos, los pibes que por usar gorrita o vestirse de determinada manera pueden ser, digamos, suponer cierta peligrosidad, como esto que estás poniendo vos como ejemplo, lo que nos da a entender, creo, que es justamente esa incorporación tan inconsciente que tenemos de nosotros tener una mirada, digamos, siempre panóptica en cuanto a juzgar y estar siempre alerta en relación ya no a ese ojo que nos mira desde un lugar piramidal, sino que el control social lo ejercemos todo el tiempo nosotros para con nuestros pares, con ciudadanos. Totalmente. A mí se me viene a la memoria una anécdota personal en tiempos de la pandemia y cuando estaba la rigurosidad en el uso de los barbijos, de estar haciendo la fila para que me atiendan en la verdulería, y era esta cosa, digamos, entre los vecinos de empezar a agredirse porque entendían que si tenía el barbijo flojo o porque si le hablaba muy directo a la cara ya era un efecto contaminante. Entonces, ahí es como que, digamos, en esa época, a mi entender, o por experiencias propias, que son estas de las circunstancias de la cotidianidad, apareció lo más crudo del fascismo, digamos. Claro, la noción de individuo peligroso era el que no tenía barbijo o el que... Sí, total. Sí, claro. Sí, Y claro. aparte, Un poco extrapolando esto de cuál es un individuo que signifique peligrosidad, como lo planteábamos recién en términos de inseguridad, también lo hemos visto y que profundamente recaló en nosotros por una cuestión, digamos, de vital, de sobrevida, de sentirse a merced de la amenaza de este virus, era justamente eso, hasta cualquier vecino podía representar esa amenaza. A lo que yo me refiero, cómo tenemos en nuestra subjetividad ya este molde, ¿no? Digamos, de actuar también nosotros a modo de ser funcionales a este panoptismo. Esas formas de control y de regulación social desde las propias subjetividades actuales. ¿Está? Entonces, esa es la intención, digamos, de Foucault cuando presenta esto. Imagínense, año 73, hoy estamos 50 años después repensando, y yo en lo personal consintiendo, digamos, que es una forma que está absolutamente incorporada a nuestra, que moldea nuestras subjetividades en la actualidad. Entonces, fíjense
justamente este párrafo en el que me detuve, que dice, la vigilancia sobre los individuos no controla lo que hacen, sino lo que son o lo que pueden hacer. La vigilancia tiende a individualizar al autor del acto, dejando de lado el acto en sí mismo. Entonces, todos estamos a merced y somos partícipes, digamos, de este dispositivo que es propiamente el panoptismo. ¿Sí? Entonces, esta teoría, principalmente, bueno, refiere justamente a esta teoría más jurídica, fue oscurecida, plantea justamente Foucault, por el panoptismo que se formó a los márgenes de ella, y tuvo más fuerza y más poder, y más, digamos, justamente se ha introducido, se ha hecho parte de nuestra subjetividad actual, o de la subjetividad de la modernidad, ya estando el Estado como se presentaba como una cierta disposición espacial y social de los individuos sometidos a una única vigilancia. Y por los ejemplos que presentábamos recién, nosotros mismos como individuos vigilamos, ¿sí?, a nuestros vecinos, a nuestros... O un ejemplo, cuando un vecino ve algo raro o algo sospechoso y a lo mejor no sabe ver y llama a la policía. Ahí un ejemplo de cuando nosotros mismos ejercemos ese mismo rol de control. Bien, claro. Fíjense, ahí él utiliza la figura del procurador, que la toma justamente del código de instrucción. Yo estoy ahí con el texto, que la toma justamente de Julius, que tenía esta consigna, ¿no? Que no debía tener como única función la de perseguir a los individuos que cometen infracciones, sino su tarea principal era la de vigilar a los individuos antes de que la infracción fuese cometida. Y este procurador, que me parece lo más importante, digamos, de estos párrafos, que es ante todo una mirada, un ojo siempre abierto sobre la población. Y nosotros, eso es lo que estábamos explicitando recién a propósito de los ejemplos que traíamos sobre nuestra actualidad. Bien. Aguarden que ahí estamos. Bueno, entonces, continuando en esta profundización del concepto de panoptismo, plantea Foucault que esta vigilancia existe en la base, que es un poco lo que referíamos recién con los ejemplos, menos claramente, dice él, y más alejado del poder del Estado, porque ya el Estado lo tenemos incorporado, como esta función de alguna manera de controladores de quienes cohabitan, los individuos que conjuntamente conformamos una comunidad. De vigilar y castigar. Sí, sí, pero vigilar y castigar ya se ha transformado justamente en un moldeamiento de subjetividades que todo el tiempo están en el escenario. Yo, a propósito de los ejemplos, también pensaba justamente en los dispositivos de control que tenemos todo el tiempo en la mano, ¿no? Yo también pensaba eso. Claro, sí, y que se han profundizado en su uso a propósito de la pandemia, ¿no? Claro. Este imaginario de la globalización que nos permiten, a través de los que nos permiten acceder a estos dispositivos, la tecnología en sí misma, lo que oficia es mayores formas de control, más perfeccionadas. Voy a poner un ejemplo que a propósito de lo que pretenden estos dispositivos, hoy es incrementar los consumos y moldear las subjetividades en torno a un mercado. Fíjense, vieron que hay como algoritmos que de algún modo cuando uno está buscando o refiere alguna palabra con un dispositivo de esos cercanos, aparecen, no sé, publicidades, aparecen sugerencias, que es realmente algo que en mi caso particular a veces me asusta. Eso, es como que uno siente justamente la presencia de ese gran ojo, Sí. Observador, que escucha y que parece que mide todos nuestros movimientos. A veces me pasa a mí con mi celular que una vez tiene habilitado el Google Maps, porque, no sé, para orientarse, por, bueno, lo que fuese, y de pronto te aparece, te presenta todos tus recorridos. Eso me pasó hace poco y yo me alarmé, porque tenía los kilómetros recorridos en auto, caminando, en bicicleta. Increíble, increíble.
cómo hay justamente un control sobre cada individualidad. Y Y eso encima, perdón, profe, dice, te marca el lugar, si fuiste a un lugar nuevo por primera vez, te dice el timeline, te dice como que estuviste por primera vez en tal lugar, es sí, sí, tremendo. De Gmail. sí, 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 sí. Claro, Sí, claro. que justamente ahora lo estamos usando para poder sostener virtualmente estos encuentros. Fíjense. Bueno, entonces, vamos apuntando justamente a esto, que existe en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, con todos los ejemplos que fuimos pensando conjuntamente, que encuadran nuestra vida, los cuerpos de los individuos, y el panoptismo, por tanto, afecta a la existencia individual. En nuestra época, las instituciones tienen como fin fijar a los individuos, a fijarnos a nosotros, un poco con lo que vos contabas recién, Rosángela, es de alguna manera no es una metáfora, es una realidad, justamente, que nos ocurre a diario. Eso te llega al correo y después, hace poco me di cuenta en una búsqueda, buscaba un bar y decía que había estado ahí, en el mismo buscador, digamos. Y yo le digo a mi novio, le digo, está para engañarte, le digo, y que me delata el mismo, le digo, Ujú, el mismo buscador, digo, es terrible, ujú. te marca todo. No se Sí, puede mentir, chicos. sí, sí, asusta. Vuelvo a insistir, en términos personales, me asusta. Bueno, entonces, Yo ya, es como que uno ya lo naturaliza, que uno está totalmente ya, cuando uno pone los datos en el teléfono, ya no sabes quién tiene tus datos. Ya está. El habeas data desapareció, olvídate. Ya no sabes de quién está vigilando, porque vos viste que hablas un tema y te aparece, aparece sí, todas las cosas de ese. acepta las condiciones, Claro, y uno generalmente cliquea así sin mirar. exactamente, sin mirar, absolutamente. Lo tiene como ya naturalizado, está es parte de. Lo tenemos, Lo lo tenemos, sí. tenemos. Sí, sí, como una condición estructural de nuestra vida en la cotidianidad. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, planteaba Foucault justamente analizando, fíjense que ahí en el texto él presenta como una adivinanza, así como un juego, ¿no? Allí, muy interesante, a propósito de una experiencia, un relato de cuáles eran las reglas en una institución, sin decir cuál es previamente, de cómo se segmentaban los tiempos, cómo era la rutina a diario y semanal de esas 400 mujeres que estaban situadas allí en Francia, un modelo entre el año 45, 1840-45, y finalmente se trata de una fábrica, ¿sí? Con este modelo asilar, ¿sí? El asilo-prisión. Entonces, fíjense cómo tempranamente se van estructurando estos modos de subjetividad y que principalmente, como acá plantea Foucault, que la fábrica nos va a ligar a este aparato de producción, tanto como la escuela nos va a fijar a un aparato de transmisión del saber. Y su finalidad primera, dice él, en estos dispositivos también, propios del panoptismo, es fijarlos a un aparato de normalización de hombres, ¿sí? De subjetividades, diría yo, hoy en nuestra actualidad. Entonces, habría que entender o que empezar a hablar, plantea Foucault, acerca de la red institucional de secuestro que es infraestatal, un poco lo que estábamos planteando recién con los ejemplos que pensábamos, que compartíamos, en definitiva es, digamos, lo que nos sucede en la cotidianidad, es esta red institucional de control que orbita en cada uno de nosotros y sobre cada uno de nosotros. Ese ojo no es que lo sostiene ya, como lo decía hace un ratito, un otro, sino somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, plantea como para sintetizar un poco estos aportes de la conferencia 5, por lo menos los que yo he considerado como más relevantes para orientarlos en esta lectura, que en primer lugar, entonces, las instituciones tienen la curiosa propiedad, dice, de contemplar el control, la responsabilidad sobre la totalidad o casi totalidad del tiempo de los individuos. ¿Se acuerdan que en nuestro primer encuentro, cuando yo les presentaba o empezábamos a problematizar de qué hablamos cuando
queremos conceptualizar lo que es la institución, si son siempre fijas o cambian y de qué dependen. Yo les dije que la institución más invisibilizada es el tiempo. ¿Recuerdan? Yo les decía, bueno, el calendario gregoriano, recorríamos un poco la historia de la formulación, a qué se debía esa designación, esa nominación, que se debe justamente a un papa. Entonces, fíjense justamente que lo que mayormente regula nuestra cotidianidad es justamente el control del tiempo de los individuos, y son instituciones que se encargan en cierta manera de toda la dimensión temporal en la vida de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, para la formación de la sociedad industrial, que esto adviene justamente en esta crítica que formula Foucault, es necesario que este tiempo de los hombres sea llevado al mercado y ofrecido ese tiempo, digamos, como sujeto productor. Y por otro lado, también es preciso que se transforme en tiempo de trabajo, que además ese trabajo vuelve al mercado a partir del salario, de la remuneración, de lo que en definitiva quedamos en ese círculo de otra institución muy determinada del modo de producción capitalista, que es propiamente el mercado, ¿sí? Y que a veces diría, en las circunstancias actuales, que está por encima de lo que entendemos o consideramos que es el Estado como institución, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Bueno, entonces, vamos a trabajar, o sea, yo ahora me voy a detener en aquello que podemos destacar como propio de la analítica del poder. Esto lo van a encontrar, justamente vuelvo al texto de Los intelectuales y el poder, donde él formula allí, justamente a propósito de esta analítica del poder, que presenta un planteo crítico a esa concepción jurídica, negativa y represiva del poder. Por el contrario, él plantea que no es una institución ni tampoco una estructura, al modo una materialidad, dice tradicionalmente, que se cristaliza en el Estado. Que esto también lo conversábamos, ¿se acuerdan? En el último encuentro, cuando analizábamos intentos de magnicidio, donde los gobernantes o las autoridades de determinado momento o determinado color político se fusionan de forma indistinta con el Estado. Generalmente uno encuentra eso, ¿no? Como una confusión, una no separación o muchas dificultades para poder resolver estas diferenciaciones sobre determinados en cuanto a los fenómenos políticos, diferenciar el Estado de su estructura, que en nuestro país está formalizada así a través de estos tres poderes, y principalmente que se aglutinan hoy en la imagen de quien es hoy nuestra vicepresidenta, Cristina, que de alguna manera se ve, o sea, hay quienes detentan, y estoy insistiendo con que, bueno, era mejor, bueno, hacen ya diría que a esta altura uno pretende tomarlo como chiste, ¿no? Qué pena que esa bala no salió, pero que no se magnifica, justamente no se pone en su real dimensión, que es una amenaza al sistema democrático que hemos logrado y que a veces se desequilibra y que tiene que ver con un compromiso, una responsabilidad civil de quienes conformamos, al menos como ciudadanos, este país, con esta forma de Estado, ¿sí? Entonces, yo sostengo, perdón que te interrumpa, sí. pero que por ahí todo esto que se está dando en este momento, como este intento de magnicidio, todo esto, esta violencia que está generando, no te digo partido, todos los partidos, si vamos a hablar de partidos políticos o partidarios, es una violencia que va de arriba hacia abajo y después creo que se retroalimenta y de abajo hacia arriba. Se retroalimenta, entonces, o sea... Sí, hay que ver el arriba y el abajo, Soledad. No, pero bueno, por eso te digo, que es una retroalimentación, es un feedback, qué sé yo, no sé. Tiene que ver con niveles de responsabilidad, por supuesto. Sí, hay niveles de responsabilidad. Claro, porque a ver, se supone como individuos nosotros estamos absolutamente mucho más vulnerables si no tenemos a alguien que nos represente. Y si alguien que nos representa, en vez de
de cuidar o velar por nuestros intereses. Están pelotudeando y están fijando si hay álbumes de figurita o hay álbum, y si está la figurita de Messi o qué sé yo, o cualquier cosa, por decir, no me importa el partido, ¿eh? No, ¿se acuerdan que el otro día nos habíamos Entonces, detenido a analizar digamos, este sintagma, diría, esta expresión actual de los discursos del odio? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos habíamos detenido, que lo habíamos pensado como un analizador de nuestra actualidad? En realidad esos discursos del odio tienen que ver justamente con formalizar esta idea de la grieta, que es como también una creación auténtica, ¿no? Discursiva en nuestro país. Entonces eso parece que, digamos, de esos discursos se justifica todo lo otro, ¿no? Entonces se nos cercena, bueno, en buena medida, esa posibilidad de analizar de qué estamos hablando cuando se ve amenazada una figura que legítimamente está allí por el voto popular, que es un poco lo que habíamos trabajado en el encuentro anterior a propósito de la noción de analizador. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en esto? Digo, más allá, yo porque tengo así la pantalla con ustedes dos, el resto que está muy en silencio. Quiero saber si hay alguna duda al respecto hasta el momento. ¿Sí? O vamos siguiendo vamos avanzando con estos apartados del texto de Foucault. Recuerden que esto está situado en los intelectuales y el poder. Entonces él va a referir justamente que está presente en los intelectuales del siglo XIX, esta concepción jurídica negativa y represiva del poder, que basaban sus teorías en un sistema de leyes para la regulación del cuerpo social, demarcando, dice, el límite entre lo prohibido y lo permitido. Ustedes, digamos, ya lo trabajamos, eso tiene que ver con la dialéctica instituida-instituyente, digamos, que el orden del instituido son esas prácticas que, digamos, están claramente plasmadas en lo que tiene que ver el orden jurídico con la consolidación de un cuerpo de leyes, ¿sí? Pero sabíamos también, dijimos, que eso únicamente no se corresponde exclusivamente con el orden del instituido, sino con prácticas sociales, con sistemas de valores, de creencias, de rituales también. Pero bueno, él va a referir justamente a esta figura del intelectual universal, de una manera crítica, y lo va a presentar de esta forma, lo va a caracterizar como maestros de la verdad, de la justicia, conciencia, dice él, representante o representativa de la sociedad burguesa, ¿sí? Y que ocupan una posición política en el sistema de producción capitalista, como productores también de un discurso revelador. Y acá aparece justamente, de forma muy elocuente, como él justamente connota de su analítica del poder, lo que es el poder. Entonces plantea que la noción de represión es totalmente inadecuada para dar cuenta de lo que hay justamente de productor en el poder, ¿sí? Que cuando se definen estos efectos del poder por la represión, se da una concepción puramente jurídica, que se identifica el poder a una ley que dice no, privilegiando por sobre todo a las fuerzas de prohibición. Esta concepción negativa él la considera, la connota como estrecha y esquelética del poder, ¿sí? Esto es lo que de algún modo, bueno, al menos en este texto, él fundamenta justamente como una crítica a esa forma represiva y negativa del poder, para justamente formular otro aspecto que tiene que ver justamente con los regímenes de verdad, y principalmente que esta verdad con mayúscula, dice él, que no está nunca fuera del poder y que no es sin poder, nunca, ¿sí? Volvemos a esta idea de los discursos del odio, de instalar justamente esta dicotomía en el plano de lo social, de la grieta, ¿sí? Se está de un lado, se está del otro, que de alguna manera también resignifica discursos de otros momentos, ¿sí? De la época de la dictadura, desde los federales y unitarios, digo, en nuestro país tenemos así como una resignificación constante de demonios y ángeles y demonios, ¿sí?
Bien, entonces, la verdad para él es ese conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero produciendo efectos políticos. Esta es la definición que nos ofrece Foucault. En este otro texto, el capítulo 12, Verdad y Poder, dice, por verdad se entiende ese conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley y la repartición, la puesta en circulación de funcionamiento de los enunciados. Por eso les ponía recién nuevamente el ejemplo del discurso, de los discursos de odio a propósito de la grieta. Es formalizar o de alguna manera fundamentar un discurso de verdad. Está ligada, dice él, circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen y a los efectos de poder que induce, la acompañan como regímenes de verdad. Y bueno, y ahí nosotros en el encuentro anterior habíamos analizado inclusive que los más media son los que formalizan estas expresiones y que bueno, quienes más o menos leemos o escuchamos diversidad de testimonios y vamos ahí como buscando de construir un criterio propio más allá de lo que nos digan los comunicadores sociales, eso cada vez está más difícil en todo caso de sostenerse desde un lugar crítico, ¿sí? Porque están tan acentuados y principalmente esas verdades que a veces parecen como reveladas, de alguna manera, a mi entender, también subestiman la capacidad nuestra como ciudadanos de poder pensarnos, o pensarnos con los otros y pensarnos como actores políticos, y son, digamos, constructores de discursos que hoy, bueno, si volvemos al ejemplo, como presentaba Rosángela, ¿no? Es configurar lo que es posible, digamos, un individuo peligroso, o a propósito de los fenómenos de inseguridad en nuestra ciudad actualmente, ¿sí? Entonces, se formalizan estos discursos como regímenes de verdad. Y él plantea que acá hay una responsabilidad importante en términos de los intelectuales. Pero vamos a detenernos un poquito más en cómo él se pronuncia a propósito de describir estos regímenes de verdad. Dice, cada sociedad tiene el propio régimen de verdad y se pueden reconocer a partir de 5 rasgos históricos importantes. El primero estaría centrado en la forma del discurso científico y en las grandes instituciones que lo producen. Hoy la ciencia es funcional a la política, ¿sí? Hoy, de hecho, hay un representante, digamos, un político que viene de las neurociencias, ¿sí? Digo porque, digamos, en parte de sus, No se puede creer. su participación a veces, digamos, tiene esos argumentos desde las neurociencias. Digamos, interesante cómo se ha introducido este discurso en términos de lo político, digamos, de lo político situacionalmente, ¿sí? Bueno, está sometida, el segundo punto plantea que está sometida a una constante incitación económica y política, que es objeto de una inmensa difusión y consumo a través de diversas formas, es producida y transmitida bajo el control dominante de los grandes aparatos políticos y económicos, recién situábamos justamente los más media, y es el núcleo, define él, de la cuestión de todo el debate político y el enfrentamiento social. ¿Sí? Díganme si esta caracterización del régimen de verdad no es bastante clarificador respecto de nuestra actualidad. ¿Sí? Totalmente. Bien. Bueno, entonces, vamos a lo que él plantea como el lugar del intelectual específico, que nos presenta críticamente Foucault en términos, digamos, de cierta implicación, diría yo, como intelectuales. De hecho, de algún modo, estando en una academia, en una universidad, nos compete algo de eso, tenemos acceso a lecturas, a tratamiento, a trabajos sobre no solamente autores, sino al desarrollo de un pensamiento crítico. Creo que, bueno, desde el campo de las universidades, de la propia institución de las universidades, es de algún modo
el objetivo planteado. Después, ¿no? Veremos en los casos concretos si eso es así o no, pero bueno, es también motivarlos a ustedes para poder aspirar a ese pensamiento crítico, esa posición crítica frente a las situaciones o la realidad, como de algún modo lo presenta aquí Foucault. Dice, el poder se hunde más profunda y sutilmente en la malla de las sociedades. Y los intelectuales formamos parte de ese sistema de poder. Y él presenta allí que es una figura con significación política. Se trata entonces de saber qué efectos de poder circulan entre esos enunciados científicos. ¿Sí? Cuando, bueno, sin ir más lejos, vuelvo al ejemplo de la pandemia y todo el debate que se dio a propósito del origen de las vacunas. ¿Sí? Había estados que no permitían el ingreso de individuos que estuviesen vacunados con la vacuna de origen tal, ¿sí? Para no particularizar, digo, ¿no? Son formas de saber y poder que circulan y que de alguna manera se nos transforma, digamos, se nos transforma a nosotros mismos, nuestras subjetividades como portadores de esos saberes, digamos, de esas circunstancias, de esas redes. Entonces él plantea ahí que digamos, sería nuestra interpelación, de algún modo, de parte de, como lo define como intelectual específico, debemos distinguir sucesos, diferenciar redes y niveles a los que pertenecen y reconstruir estos hilos que atan y los hacen engendrarse unos a partir de otros, que son esas redes de saber-poder. El poder, entonces, es producir lazos transversales de saber a saber, de un punto de politización a otro. Eso es lo que plantea en términos de los intersticios, de esas sutilezas cuando develamos algo de esta subjetividad, como recién nos pensábamos, a propósito de ser sujetos atravesados y de alguna manera también reproductores de este modelo del panoptismo, cuando lo pensamos a través de estos ejemplos, situados en nuestra actualidad. Entonces, este nuevo modo de ligazón entre teoría y práctica en sectores específicos, dice él, dado que han adquirido una conciencia más inmediata de las luchas. Y esto lo podemos relacionar directamente, o volver a retomar. Recuerden ustedes en la clase anterior que trabajábamos sobre el concepto de implicación, y nos aproxima, digamos, sobre el final, cuando yo les decía que vamos a trabajar con Ardoino, en términos del socioanálisis o de esta perspectiva, digamos, intervencionista desde el movimiento del análisis institucional, podemos plantear que justamente el lugar del analista evocaría algo de esta figura que presenta Foucault como el intelectual específico. Podemos encontrar ahí de una manera cierta reflexión que nos puede permitir pensar posiblemente en estas prácticas. Y acá estamos ya directamente en el texto de la Passad, digamos, a mí se me ocurrió como una articulación posible, como para que podamos pensar nuevamente el concepto de implicación. En toda intervención siempre hay márgenes de maniobra, de eso se trata justamente a lo que aspira las intervenciones del movimiento institucionalista. Para determinarlos, esos márgenes de maniobras, es necesario que se superpongan discursos de diferentes órdenes. Y acá vemos el espacio, digamos, esto lo inaugural propiamente o lo que aporta, digamos, Foucault, en términos de la micropolítica, de los microdiscursos, plantea él en diferentes niveles, ¿no? Tanto en las relaciones de la vida cotidiana como en nuestras relaciones con el espacio. ¿Sí? Los ejemplos que fuimos dándonos o pensando en este encuentro, me parece que son adecuados y pertinentes para poder pensar, digamos, esta forma de intervención. Y la intervención, recordemos, que nunca es neutra, porque en la intervención uno se halla del todo comprometido, y estamos, vuelvo a insistir, pensando en la figura del analista, ¿sí? El lugar del analista en el proceso de intervención. Nunca va a ser nada neutro a efectos del análisis y sobre todo nuestra participación, con nuestra presencia aún en ese análisis,
plantean nuevamente estos autores, y vuelvo a insistir, esto es la PASAT. La neutralidad es una trampa, recuerden que esto ya lo habíamos trabajado con Luró también, y que siempre se está comprometido, y lo más importante en términos de poder pensar ese lugar de el intelectual específico en la figura del analista, es tomar conciencia de ello, ni desconocerla, ni pretender la objetividad, ni la neutralidad, sino principalmente es analizar nuestras propias implicaciones en esa práctica, nuestras propias implicaciones políticas en el hecho, digamos, del lugar que yo ocupo en esa práctica de intervención. ¿Se entiende eso? Y analizarla a la luz, justamente esa práctica política, analizarla para contribuir justamente que nuestras intervenciones sean lo menos alienantes posibles, lo menos alienantes para nosotros y para con el colectivo con el que estamos trabajando. Y acá entonces retomamos esta idea de Foucault. Entonces la micropolítica consiste en hacer presión a favor de un proceso de desalienación, ¿sí? De una liberación de la expresión a través de estas líneas de fuga, puertas de salida, esas son expresiones propias, en este caso de Guattari, con respecto a las estratificaciones sociales opresivas, ¿sí? Que es lo que vemos configurado a propósito de las subjetividades que se encuentran, de alguna manera, siendo parte de una institución que puede convocarnos para una intervención y donde justamente esas subjetividades están alienadas y alineadas de algún modo a esos formatos propios de las instituciones que siempre van a tener su materialización a través de un establecimiento o un orden en particular. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que propicia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de esta práctica del análisis institucional en términos del socioanálisis? Es justamente lograr o tender al menos, a la autogestión de las instituciones. A partir de la autogestión de esos, digamos, si las instituciones hemos concebido que es ese inconsciente político colectivo, pero donde el sujeto tiene su participación política activa, es transformarlos en términos de lograr esa autogestión a propósito de modificar la posición política que tienen esos individuos al interior de esas instituciones. ¿Sí? Que eso lo planteábamos en el encuentro anterior a propósito de poner en esta lógica entre los conceptos de analizador, implicación, dialéctica instituyente y la institución, como la trabajamos en el encuentro anterior con Luró. ¿Está? Bien. Bueno, hasta aquí un poco lo que yo les preparé como presentación de este autor, muy prolífero, complejo para trabajar, pero bueno, un poco de marcarles allí cuál es el camino que vamos trazando a partir de los textos que están incluidos en el programa de la asignatura. O cómo podemos pensarlo de forma articulada entre el concepto de dispositivo, panoptismo, la figura del intelectual universal, la figura del intelectual específico, y cuáles son esos regímenes de verdad que encontramos situados en toda sociedad. ¿Alguna duda? ¿Alguna contribución? ¿Alguna reflexión? Bien, yo voy a detener entonces la grabación y de última nos quedamos un rato conversando.